Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de géneros audiovisuales y literarios, donde a través de ustedes aprenderán a diferenciar los distintos productos literarios, cinematográficos y televisivos de la industria de las bellas artes. Primeramente empezaremos con los géneros literarios, debido a que de aquí parte todo. Puede resultar sorprendente que aún se utilice la primera clasificación de los géneros, debido a Aristóteles, quien en su obra La Poética los redujo a estos tres: épica, lírica y dramática. Pero ¿sabe usted qué es un género literario a diferencia de un audiovisual? Bueno, se entiende por un género un conjunto de constantes retóricas y semióticas que identifican y permiten clasificar los textos literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. El género audiovisual se crea a partir de la literatura y empieza a definir patrones que nos permiten identificar la clase de producto audiovisual que estamos viendo según sus características. A continuación enumeraré los géneros audiovisuales que se definen a partir de dos de las más grandes corrientes influyentes visuales, como lo son el cine y la televisión. Primero hablemos del cine. En un intento de dar sentido a las millones de producciones fílmicas, se han diseñado diversos sistemas para clasificar las historias según una serie de elementos compartidos, lo cual ha llevado a catalogarlas por géneros. No obstante, aún así no se han llegado jamás a un acuerdo sobre el número y tipo de géneros que existe. Aún así, a continuación presento el sistema de géneros y subgéneros utilizados por los guionistas. Es un sistema que ha evolucionado basado en la práctica y no en la teoría, y que contempla las diferencias de tema, ambientación, papeles, acontecimientos y valores que la producción representa. Historia de amor. Sustituye la amistad por amor romántico y prevalecen los sentimientos de este tipo, luchando incansablemente por el objetivo del personaje, que es la felicidad a través de su pareja. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. Película de terror. Este género se divide en tres subgéneros: el misterioso, donde la fuente de terror es sorprendente pero está sujeta a una explicación racional, entre comillas, como seres del espacio exterior, monstruos creados por la ciencia, un maníaco, entre otros. También está el sobrenatural, donde los elementos de las historias, la fuente de terror es un fenómeno irracional del reino de los espíritus. Y también está el super misterioso, donde el público sigue intentando decidirse entre las otras dos posibilidades que hablábamos hace un momento: lo sobrenatural o el misterioso. Comedia. Sus subgéneros varían desde la parodia a la sátira, a la comedia de situación, al romance, a la comedia loca, a la farsa, a la comedia negra, y presentan todos ellos diferentes enfoques en su ataque cómico, como la locura burocrática, modales de clase alta, cortejo entre adolescentes, entre otros, y también obviamente el nivel de ridiculización al cual se somete su personaje. Género policíaco. Sus subgéneros varían mucho, principalmente debido a la respuesta de la siguiente pregunta: desde el punto de vista de qué personaje se analiza el crimen, desde la perspectiva del misterio de un asesinato, que es el punto de vista del detective, del ilegal, que es el punto de vista del maestro del crimen, del detective, que es el punto de vista de la policía, del cine negro, que es el punto de vista de un protagonista que podría ser en parte criminal, en parte detective o en parte víctima de una mujer fatal. Drama social. Este género identifica los problemas de la sociedad, como la pobreza, los sistemas educativos, las enfermedades transmisibles, la rebelión antisocial y similares, y construye una historia que presenta una solución. Cuenta con una serie de subgéneros bien definidos: el drama doméstico, problemas que son dentro de la familia; la película sobre mujeres, que son los dilemas como la carrera profesional frente a la familia, el amante frente a los hijos. También se encuentra el drama político, como es la opción política; el drama médico, que son las peleas contra las enfermedades físicas; y el psicodrama, que son las peleas contra las enfermedades mentales. Género de acción y aventura. A menudo utiliza aspectos de otros géneros como el bélico o el drama político, como motivación de una acción explosiva o incluso una hazaña heroica. Si la acción o aventura incorpora ideas como el destino, el orgullo desmedido o lo espiritual, se convierte en el subgénero gran aventura. La biografía es la prima hermana, por decirlo así, del drama histórico. Este género se centra en una persona en lugar de una época, pero la biografía nunca debe convertirse en una simple crónica, que alguien viviera, muriera, hiciese cosas interesantes. Entre tanto, solo tiene un interés académico nada más.
El biógrafo debe interpretar los hechos como si fueran una ficción, encontrar significado a la vida del sujeto y entonces convertirlo en el protagonista del género de su vida. Musical. El musical procede de la ópera. Este género presenta una realidad en la que los personajes cantan y bailan sus historias. A menudo se trata de una historia de amor. De hecho, cualquier género puede funcionar en formato musical y todos se pueden convertir en sátiras en la comedia musical. Ciencia ficción. Futuros hipotéticos que habitualmente son distopías tecnológicas de la tiranía y el caos, el guionista de ciencia ficción a menudo empareja una épica moderna sobre el hombre contra el Estado, con acción-aventura. La trilogía de las Guerras de las Galaxias, por ejemplo, es una muestra de ello. Pero al igual que el pasado, el futuro es un ambiente en el que puede situarse cualquier género. Por ejemplo, en Solaris, de Andrei Tarkovsky, utilizó la ciencia ficción para interpretar los conflictos internos de una trama de desilusión. Género deportivo. El deporte es un crisol para cambios de personaje. Este género acoge de forma natural la trama de la madurez, la trama de redención, educativa, punitiva, la trama de pruebas, trama de desilusión, de salvación del colega y el drama social. Fantasía. En este caso, el guionista juega con el tiempo, el espacio y lo físico, curvando y mezclando las leyes de la naturaleza y de lo sobrenatural. Los añadidos a la realidad de la fantasía atraen a los géneros de acción, pero también acogen a otros tales como la historia de amor. Animación. Aquí nos encontramos con el gobierno de la ley del metamorfismo universal. Cualquier cosa puede convertirse en algo distinto. Como en la fantasía y en la ciencia ficción, la animación tiende a géneros de acción de farsas animadas o de gran aventura. Y dado que el público joven es su mercado natural, a muchas tramas de la madurez. En televisión se destacan otros tipos de géneros según el formato, dentro de los cuales se destacan los siguientes: promocionales y comerciales. Las características principales de estos programas corresponden a su duración, que varía de 10 a 60 segundos, motivo por el cual se le conoce con el nombre de spots, y al lenguaje utilizado, que debe ser directo, claro y atractivo. Cuando estos spots se usan para la difusión de servicios, se les llama promocionales. Cuando sirven para promover el consumo, se les llama comerciales. Cápsulas. Se refiere a segmentos pagados entre 1 y 5 minutos con temas unitarios que no pertenecen al programa, pero que se insertan en él. Por su corta duración, la información por transmitir debe ser precisa y el lenguaje audiovisual directo. Los casos más comunes se dan durante los segmentos comerciales de los noticieros estelares, que hacen parecer que forman parte de él. El teleteatro es el primer género televisivo visto por los colombianos. Dadas las condiciones de la televisión en directa que marcó el ritmo de producción en los primeros años de la televisión, el teleteatro encontró el ámbito perfecto para establecerse. Dos procedencias tendría el teatro por sus características. La primera relacionada con el teatro, pues al ser transmitido en directo era asimilado a este, así como por los tiempos de duración, la adaptación de libretos de grandes obras de la literatura y del teatro. Y la segunda procedencia serían las radionovelas, que con el manejo de la ficción darían origen a la creación de historias para el teleteatro. Telenovelas. Este género se basa en la novela y algunas veces en el cuento, con todos sus elementos literarios, y se apoya dramáticamente para su adaptación televisiva en el melodrama. Una característica de la telenovela corresponde a su desarrollo en episodios o en capítulos seriados, motivos por el cual los guiones se estructuran por el total de serie, por el bloque de programas y por programa. La mayoría de los capítulos cuentan con una situación de suspenso que puede ser coincidente con este clímax. Noticiero. Los programas de noticias cuentan información noticiosa, reportajes, entrevistas, artículos de fondo, editorial o caricatura. Didácticos. Los principios didácticos deben desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en relación a la experiencia escolar. Se dividen en 4 apartados, los cuales son: aprender a conocer, los procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje y los avances que progresivamente se tienen en relación a su desarrollo personal. Concurso de televisión. Concurso de televisión es un formato de programa en el cual los participantes realizan una serie de actividades para obtener el máximo número de puntos. Estos serán canjeados a lo largo del programa a cambio de premios. El concursante o equipo que obtenga más puntos es recompensado con premios como dinero en efectivo, vacaciones, regalos y servicios proporcionados normalmente por los patrocinadores del programa.
son generalmente franquicias creadas en cierto país, mayoritariamente Estados Unidos, que tras obtener éxito en dicho país de origen son vendidos los derechos internacionalmente para realizar las versiones locales del mismo. Miscelánea. Este género formado por fragmentos o pequeñas partes cuyo hilo narrativo está determinado por un tema, un tono, un género o géneros, una actividad o simplemente por un conductor, recurre a los otros géneros para su desarrollo. Así, un mismo programa puede incluir en su estructura sección de noticias, dramatización y números musicales e incluso los show morning. Infantil. Estos programas quedan condicionados por el público al que van dirigidos, utilizan un lenguaje directo y sencillo, a veces simple, para lograr una mayor identificación con el público. Los personajes participantes en su mayoría de la misma edad de los niños para quienes se produce el programa. Deportivos. El deporte espectáculo encuentra en la televisión su principal medio de difusión. Como el espectáculo puede ser captado por varias cámaras, se logra una gran fidelidad de los acontecimientos en el mismo momento en el que sucede. Los comentaristas de televisión, a diferencia de la radio, se encargan de completar la información visual. Estas características inciden en el guión correspondiente, cuya base principal es la planeación de tomas de textos, comentarios para los comentaristas. Documental. Los elementos, estructura, el lenguaje y géneros de cine documental concebido para la televisión es determinado por el medio y por tanto su vigencia en el tiempo y su realización son específicos. Muchas veces por la cantidad de información se producen varios programas. Los géneros literarios se catalogan en 5 principales: lírico, narrativo, épica, dramático y didáctico. En el género lírico, el autor expresa sentimientos a través del verso, principalmente, aunque también puede hacerlo a través de la prosa. Se distinguen los siguientes subgéneros: égloga, un poema bucólico de temas amorosos. Elegía es un poema meditativo y melancólico, se lamenta cualquier cosa que se pierde. Himno es una canción muy exaltada, religiosa, nacional o patriótica. Oda es un poema reflexivo y meditativo que tiende a exaltar y elogiar un tema o un asunto. La sátira, que es un poema mordaz, expresa indignación hacia alguien o algo, propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Epigrama es un poema breve que expresa un solo pensamiento principal, festivo o satírico de forma ingeniosa. Madrigal es la composición lírica, breve, especialmente intensa, delicada y de tema amoroso. Otro género es el género narrativo. Cuando las narraciones se realizan en prosa, pasa a desarrollarse el género narrativo. Se destacan los siguientes subgéneros: la novela, que es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida, en fondo o en parte, y cuyo fin es el causar el placer estético a los lectores. El cuento es una narración breve, basada o no en hechos reales, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas. La leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados que se narra y se transmite de generación en generación, y la fábula, que es la composición literaria en prosa en la que se narra una acción fingida. El género épica narra los poemas en verso que cuentan las hazañas históricas de héroes. Se destacan los siguientes subgéneros: epopeya. Se refiere a las hazañas que se dieron en una edad antigua de carácter mítico. Sus personajes son dioses y seres mitológicos. Cantares de gesta. Narra las hazañas de un héroe que representa las virtudes de un pueblo o colectividad. Poema épico. El autor presenta de forma objetiva hechos legendarios o ficticios desarrollados en un espacio de tiempo determinado. El género dramático son obras destinadas a ser representadas en una escena ante un público. Dentro de los subgéneros se encuentra la tragedia, en la que los personajes protagónicos se ven enfrentados de una manera misteriosa, invisible e inevitable contra el destino o los dioses. La comedia es una obra que representa una mayoría de escenas y situaciones humorísticas festivas. El drama, en la que los aspectos sentimentales, patéticos o lacrimógenos de la obra se exageran con la intención de provocar emociones en el público. La tragicomedia se mezclan elementos trágicos y cómicos, aunque también hay lugar para el sarcasmo y la parodia. El género didáctico tiene por objetivo enseñar a adoctrinar. Dentro de los subgéneros se destaca el ensayo, que es un tipo de texto que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema de manera oficial o libre. Se considera un género literario al igual que la poesía, la ficción y el drama. La fábula narra un carácter místico entre narrativo y didáctico.
Se caracteriza a los animales con elementos humanos e importantes lecciones llamadas moralejas. La epístola es el nombre arcaico de una escritura dirigida a una persona o grupo de personas, por lo general una carta didáctica sobre la ética o la religión. La oratoria es un discurso, disertación o sermón donde se narran procesos literarios planteados con propósitos persuasivos, tales como la conferencia, la charla o las exposiciones.